Capítulo 3 del libro del profeta Jonás, versículo 1. Cuando lo haya encontrado, puede confirmarlo con un amén. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Cerramos nuestros ojos para que sea el Señor enviándonos el consejo de su palabra. Digamos: Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti, agradecidos por tu infinito amor y misericordia. Agradecidos porque nos permite ser parte de esta alegría, este regocijo de poder ver tu obra que llega a este 4º año de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de entrega, de disposición, de abnegación. Señor, en esta mañana nosotros estamos reunidos para darte la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces, porque hemos podido ver tus maravillas a favor de tu pueblo en esta ciudad. Hemos podido contemplar que tus promesas se cumplen para aquellos que creen en ti. Pero también sabemos que un largo camino queda. Obstáculos, adversidades y oposiciones por parte de nuestro adversario vendrán. Pero una cosa tenemos por seguro, y es que tú eres más poderoso que el que está fuera de nosotros, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que te glorifiques esta hora, y que confiados apelamos a tu providencia para que puedas hablar a nuestras vidas. Tú que conoces el corazón de los amigos que hay en medio nuestro, de los hermanos que hoy necesitan también de ti, Señor. Compadécete y cumple tu propósito. Por Cristo Jesús te lo pedimos.
en esta hora. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano, por favor. El profeta Jonás es uno de los personajes relativamente más conocidos en nuestro ambiente, porque a algunos desde muy pequeños se les ha presentado esa imagen de aquel hombre que fue tragado por un pez grande y que pasó en su vientre 3 días. Para otros que quizás se han agregado a los caminos del Señor o tienen una noción de la palabra de Dios, sabrán que Jonás en su personalidad es muy particular porque recibe el llamado de Dios para poder dar un mensaje y que en respuesta a lo que el Señor quiere hacer a través de su vida, Él no se dirige bajo aquella dirección donde Dios lo está enviando, sino que en una dirección opuesta. Esto podría hacernos pensar de que Jonás fue alguien imprudente, alguien rebelde o cosas similares. Quizás no se nos describe que se sentía indigno, que no tenía las cualidades suficientes para poder desarrollar un ministerio que es el ministerio profético. No así como en otros casos cuando Dios llama a ciertas figuras y que ellos anteponen sus limitaciones. Como en el caso de Jeremías, que cuando el Señor lo llama, le dice: Señor, yo no sé hablar, soy un muchacho aún. Entonces, de alguna manera, Jeremías se está oponiendo a cumplir lo que Dios quiere hacer a través de él. También podemos traer a memoria lo que sucedió con Moisés cuando el Señor se le aparece en el monte e inicia aquel diálogo donde el Señor le dice de que irá en su nombre para poder liberar a su pueblo. Y Moisés le dice: Señor, si yo soy falto de palabra, soy tartamudo y no tengo la elocuencia suficiente para poder ir y hacer lo que tú me pides. Entonces, tanto el uno como el otro de los que le acabo de mencionar antepusieron sus limitaciones humanas. De Jonás no vemos algo así, pero podemos hipotizar de que no solamente fue su rebeldía, su carácter complicado o su personalidad la que lo llevó a tomar una decisión de huir de la presencia del Señor. Y esto nos da una noción importante acerca de el mensajero. El mensajero debe de estar siempre a disposición de lo que Dios quiere hacer y poder disponerse en plenitud total para que el Señor cumpla su propósito. Otro elemento que podemos considerar inicialmente a través de Jonás es que quizás se rehusó porque Dios lo estaba mandando a un lugar donde no se iba a encontrar con sus compatriotas, ya que en su mayoría los profetas fueron levantados por Dios para poder dar un mensaje de reprensión a Israel. Pero aquí Dios está llamando a Jonás para poder ir a dar un mensaje a un pueblo que no es el pueblo de Dios, a un pueblo que desconoce las leyes, las normas, y que seguramente tampoco habían escuchado del Dios de Israel.
Pensando en todo esto, para los que predican, para los que están familiarizados con las escrituras, en algunos momentos quizás se sienten en la posición de Jonás. Dicen, Señor, si tú quieres que yo predique, si quieres que yo hable en tu nombre, Señor, prepárame gente cristiana, gente que ya te conoce. Pero trabajar con gente que ya conoce al Señor relativamente es fácil, ¿verdad? A veces no, ¿verdad? Pero relativamente trabajar con gente que es creyente, porque ya conocen, ya saben el tema de la conversión, del nuevo nacimiento, ya tienen una estructura básica de lo que es la palabra del Señor para poderles decir qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, en qué cosas limitarse, en qué cosas poder abrirse plenamente. Y eso es lo que normalmente hacían los profetas de parte del Señor. Llegaban, daban un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel y ellos o lo atendían o lo desechaban. Usted conoce la historia de Israel. Hay momentos que atendían positivamente la invitación de Dios, la exhortación de Dios, el mensaje de Dios, pero hay momentos en que se rehusaban. Hay momentos en que le daban la espalda, hay momentos en que se comportaban como que si nunca hubieran experimentado algún favor o misericordia de parte del Señor. Entonces ahora, este mensaje que el profeta lleva es un mensaje de esperanza. Uno podría preguntarse, ¿cómo es un mensaje de esperanza? Cuando Dios envía uno de sus servidores a compartir un mensaje, debería de ser visto como tal. Debería de ser visto como el elemento que Dios está exprimiendo o brindando para que yo pueda alcanzar o beneficiar de su favor. Entonces, cuando meditaba en todo este texto, razonaba sobre el tema de la salvación, y la salvación había llegado a la ciudad de Nínive. Como vuelvo a mencionarle, es probable que la ciudad de Nínive desconociera del Señor, no supiera de Él absolutamente nada. Y por ende, podría haber sido una ciudad donde abundaba el pecado, donde abundaba la maldad, donde se desbordaba en hacer cualquier cosa con todo y que no fuera bueno. Nínive era una ciudad particular porque se encontraba en una posición estratégica de comercio. Bueno, quienes la fundaron, quienes la desarrollaron, siempre vieron, o quienes hacen estas cosas, siempre ven esos puntos de accesibilidad para poder transitar por ella, para poder ser poblada, y todos esos elementos que podrían contribuir a que pueda convertirse en una ciudad grande, en una metrópoli. Y Nínive llegó no solamente a ser una gran ciudad, sino la capital de los asirios. Era muy numerosa su población. Y cuando uno va a indagar acerca de cómo estaba compuesta esta ciudad, uno se sorprende porque era una ciudad a la vanguardia. Era una ciudad que relativamente lo tenía todo: cultura, educación, tenía bibliotecas enormes. Hasta el día de hoy se conservan
algunos de los escritos que se encontraron hace 2 siglos en ese lugar donde existió Nínive. Y eso quiere decir mucho porque la gente era una gente preparada, eran personas cultas, eran personas de buenas familias, eran personas que tenían un cierto conocimiento académico. Pero lo particular es que en la ciudad se puede encontrar de todo lo bueno que podamos imaginarnos. Pero si no está Dios, esa ciudad no tiene valor. Por otra parte, se dice que los ninivitas o los asirios, de cual Nínive era la capital, tenía un ejército muy violento. Eran personas malvadas. Eran personas sanguinarias. Quizás nosotros no podemos medir la capacidad de poder asociar estos términos a alguna persona porque quizás no nos hemos encontrado con personas violentas, con homicidas, con personas que a todo lo quieren solucionar con la violencia. Pero se dice de este pueblo de que cuando ellos sitiaban a una ciudad, la rodeaban a tal punto que las ciudades que ellos querían conquistar perdieran todo recurso para poder seguir en pie. Y que apoderándose de sus ciudadanos, ellos eran tan malos que a las personas que oprimían les cortaban las orejas, le quitaban la nariz, les amputaban de sus manos. Y eso era lo que comúnmente hacían para poder infundar pavor en las ciudades que ellos conquistaban. Entonces usted puede imaginarse con qué violencia ellos actuaban. Y cuando una persona o un pueblo se comporta de esta manera, usted podrá notar ya de que no sirve el buen estudio, no sirve la buena educación, no sirve haber crecido en una buena familia, no sirve haber tenido todas las capacidades económicas que se puedan tener en una ciudad, en una capital como lo era Nínive. Entonces, de nada servía poder tener grandes bibliotecas llenas de libros para poder educar a las personas, porque tenían personas violentas, tenían personas que eran malas, ¿verdad? Terriblemente violentas, con la mentalidad de poder hacer lo más malo que se le puede hacer a otra persona. Entonces, por eso le digo, quizás nosotros no podamos tener la dimensión, a menos que vengamos de algún país donde se había generado una violencia que quizás considerábamos irreparable. Pero esta gente no había escuchado nunca de Dios. Esta gente habitaba en una ciudad importante, tenía todos los recursos para poder ser económicamente una gran ciudad, pero aún con todo y eso, habitaba el pecado en ellos. Entonces el pecado, la maldad de esa ciudad había crecido a tal punto que el Señor dijo,
la maldad de los ninivitas ha crecido y por tanto desharé esa ciudad, la destruiré. Pero como el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, dice, voy a llamar a Jonás. Y Jonás, después del primer intento de huida y de haber tocado el fondo, porque si usted lee el capítulo 2, ahí Jonás ora al Señor y se siente ya en el Seol, al borde de la muerte, clama misericordia. Dice que descendió a los cimientos de los montes y que cuando su alma desfallecía, se acordó del Señor. Y que esa oración, cuando hay aflicción en el corazón del hombre, esa oración llega a la presencia de Dios. Entonces Dios le dio una segunda oportunidad porque había que cumplir con el llamado. Entonces es donde inicia la lectura que hemos realizado esta mañana. Y dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Cuál es el propósito de Dios para poder llamar a Jonás? Y es que Dios quería darle una oportunidad más a los ninivitas. Por eso, si alguien que no conoce del Señor, o alguien que habiendo conocido del Señor está en medio nuestro, yo en esta hora quiero decirle de que en el Señor hay oportunidad de misericordia. Y que si esta mañana alguien lo trajo, alguien lo invitó, o que quizás vino hasta obligado porque se siente incómodo en una iglesia cristiana evangélica, se siente fuera de lugar, yo quiero decirle de que no es que está fuera de lugar, Dios tiene un propósito para su vida. Y tiene un mensaje de esperanza para usted. Quizás no sea como los ninivitas de violento. Quizás no sea sanguinario. Quizás no sea homicida. Pero si no tiene al Señor en su corazón, necesita de Dios en su corazón. Por eso es que la salvación ha llegado a este lugar. Por eso es que la salvación ha llegado a esta ciudad. Usted ve y trabaja toda la semana. Usted camina, sale de su apartamento, tiene vecinos a su alrededor que ni siquiera conoce. Ahí está la gente, pero que de repente cada cierto tiempo oye que gritan, que golpean en los muros. Son gente que necesita de Dios. Son gente que quizás nunca han escuchado el mensaje de amor y de salvación. Son personas que quizás nunca han escuchado un mensaje de esperanza, que quizás los médicos lo han desahuciado, que los hombres lo han llevado a cosas irreparables en sus hogares, a consumir drogas, a beber alcohol, a hacer cosas que Dios no aprueba. Pero si se da cuenta, estamos en un país, en una ciudad de mucha cultura, donde uno dice, ¿cómo voy a permitirme yo de que mis hijos regresen a mi país si la educación allá no sirve? Entonces usted está poniendo en alto los estándares que hay acá, como el estudio, como el trabajo, donde usted y yo, que en su mayoría somos inmigrantes, hemos llegado aquí porque buscamos la esperanza de poder mejorar nuestro estatus económico. ¿Verdad que sí? Nosotros no somos como Jonás, que el Señor nos llamó y nos dijo, te voy a mandar a Italia a predicar, y entonces agarramos para Estados Unidos. Agarramos para acá porque no nos alcanzó lo del coyote. Sí. 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 Entonces llegamos acá y nos vimos con un país liberal,
donde para la gente que no conoce al Señor es normal ver una mujer tomada de la mano de otra mujer. O dos hombres ir tomados de la mano. Pero culturalmente, académicamente, se tienen buenos recursos. Usted va a visitar una pequeña biblioteca acá y a uno se queda con la boca abierta porque son paredes llenas de libros. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve toda la historia de este país? ¿De qué sirve toda la cultura de este país? Si no han escuchado el mensaje de esperanza, seguirán siendo malos, seguirán siendo pervertidos, seguirán siendo personas que desobedecen a sus padres, que no respetan a sus madres. Gente que cuando usted los escucha hablar, tras una mala palabra viene otra y otra y otra y otra. Y cuando uno le dice, calma por favor, no diga muchas malas palabras. No me importa. Yo hablo como me da la gana. Entonces, nosotros podemos habitar en grandes ciudades, pero lo que tenemos que hacer es no contaminarnos con ellos, sino más bien empezar y ser luz en medio de las tinieblas. Y aunque el mensaje de esperanza sea un mensaje que confronta y que no sea agradable, debemos de dar ese mensaje. Porque ese es el mensaje que Dios da por medio de Jonás a los ninivitas. No era un mensaje suave, sino que le dice el Señor a través de Jonás: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La población de Nínive redondeaba sobre los 120,000 habitantes. Su extensión era bastante amplia. Porque hoy usted sabe que en un condominio pueden vivir hasta más de 100 personas. Pero antes no. Era una ciudad que para poderla atravesar de manera completa se requerían 3 días de camino. Hoy usted y yo, en cuestión de horas, llegamos desde Europa hasta Latinoamérica. Pero antes un viaje de este tipo, de esta magnitud, llevaría meses. Ahora piense usted cuánto podría requerir un viaje de 3 días. ¿Qué distancias usted podría cubrir? Eran grandes distancias, no eran pequeñas. Y tener que ir todo el día. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hay personas que por su maldad, porque son personas terribles, como eran los ninivitas, Dios les manda un mensaje así cortante. Y les dice, si no se arrepienten, si no se vuelven de su maldad, te quedan solamente 40 días. Pero hoy le decimos al hermano que se ha alejado del Señor y le decimos, hermano, usted tiene que volver al Señor, el Señor lo ama. El Señor lo espera con los brazos abiertos. Ay, ustedes ya aburren. Algo nuevo no me puede decir. Sí, porque el hermano lo ama, lo aprecia, lo valora y no quiere ser pesado con usted quizás. Porque quizás el mensaje que el Señor le está enviando a través del hermano podría ser eso. Y le dice,
si no te vuelves a mí dentro de cierto tiempo, tendrás que pagar las consecuencias de tu pecado. Si fuese así el mensaje, entonces rapidito uno corriendo vuelve a la iglesia el Señor. Pero tanto como el mundo, en la iglesia estamos viviendo la generación de cristal, entonces no podemos exhortar y hacerle un llamado de reconveniencia a los hermanos porque se ofenden, se van de la iglesia. ¿Sí? Uno no les puede decir, hermano, mire, usted ha cometido esta falta, va a tener que sentarse 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la gente se va y dice, mi tiempo aquí ha llegado. ¿Sí? Porque no quieren ser exhortados por el Señor. Y esta es una lección tremenda que nos dan los ninivitas, porque cuando reciben un mensaje que es duro, es directo, es confrontativo, llega hasta lo profundo del corazón, que es lo que hacen ellos. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Mire, para que nosotros creyéramos al Señor, ahí estuvo un hermano que todos los sábados nos tocaba la puerta. Lo invito a la célula. Lo llamo. Lo llamaba. Le decía cada vez que lo encontraba, hola, ¿qué tal? Mire, este sábado lo voy a pasar a traer a su casa. O quizás hoy los hermanos llegan y les suenan el chitófono. No hagan silencio. No contesten. Porque tratamos de evitar, ¿verdad? Que el hermano nos confronte. Porque le oímos al Señor, pero esta gente había reconocido que eran malos y cuando escuchan ese mensaje de que dentro de 40 días el Señor iba a destruir toda la ciudad y con ellos sus habitantes, dice que creyeron a Dios, pero no se quedaron de brazos cruzados, creyeron a Dios y proclamaron que ayuno. ¿Quiénes han ayunado al menos una vez en su vida de creyente? ¿Y qué es eso, hermano? Me va a decir. Y se vistieron de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces el mensaje que llegó a ellos fue un mensaje impactante. Ellos no vieron la destrucción, ellos vieron la oportunidad de arrepentirse de su maldad y buscaron e invocaron al Señor. Sí. A nosotros por décadas se nos viene diciendo, los tiempos que vivimos son finales, y sí son finales. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, el Señor está más cerca de su venida. Y si sabemos eso, debemos de estar preparados, hermano. Porque el tiempo en que el Señor vendrá por los suyos para poder dar su galardón a cada uno, según su obra, entonces debemos de estar preparados. Y al mensaje que Dios nos dé, sea como el de Jonás, o sea cualquier otro mensaje, pero que provenga de Dios, nosotros debemos de tener un corazón receptivo, un corazón abierto, un corazón dispuesto. Al punto de que, así como nosotros hemos recibido, otros puedan recibirlo. Porque imagínense, Jonás entró por la ciudad y empezó a pregonar el mensaje. Así como cuando Juan el Bautista y el Señor dijeron, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Pero hoy la gente no se quiere arrepentir. Está alegre siendo mala. Se regocijan en levantar falsos testimonios, en la murmuración, en el pecado, cualquiera que sea su manifestación. No quieren de Dios. Tendrán que atenerse a las consecuencias. Pero gracias sean dadas a Dios que usted y yo no está posponiendo su llamado. No ha pospuesto la invitación que ha recibido del Señor, sino que lo ha recibido en su corazón. Así como los ninivitas, que recibieron ese mensaje de parte de Dios a través del profeta. Y aquí estamos para seguir adelante. Y que esa buena noticia que nosotros recibimos se pueda compartir a otros. Porque así corrió el rumor de lo que Jonás estaba predicando. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Yo no podría decir el rey
¿Qué necesidad va a tener de andarse arrepintiendo si es el rey? Pero cuando el mensaje llegó a los oídos del rey, el rey dice que se levantó de su silla. No así como usted y yo nos levantamos después de haber comido, ¿verdad? Que andamos buscando la cama. No. Como cuando a uno lo asustan. Uno hasta salta de la silla. Ya me imagino a aquel hombre, aquel rey saltando de esa manera. Preocupado. Afligido. Por su vida. Por los suyos. Por sus conciudadanos. Por sus nobles. Pensar de todo lo que veía, de que de aquí a un instante todo podría desaparecer, lo llevó a reflexionar. Y la escritura dice, se despojó de su vestido real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y después de ello proclamó que todo el pueblo hiciera lo mismo. Era un mensaje sencillo. Era un mensaje breve el que Jonás estaba dando. Pero la reacción que las personas tuvieron a ese mensaje fue una reacción tremenda. Porque no fueron 1, ni 2, ni 10, ni 20. Hombres y animales empezaron a ayunar para pedir misericordia a Dios. Y luego, después de haber predicado, Jonás, era una ciudad que para atravesarla eran 3 días. Se quedó esperando los otros 37 días, Jonás. Salió de la ciudad y dijo, aquí va, 36, 35, 34, 3, 2, 1. Y Jonás esperaba que cayera fuego del cielo. Sí, Jonás salió afuera de la ciudad para de lejos admirar el juicio de Dios. Pero lo que Jonás admiró fue la misericordia del Señor. Y es la misericordia de Dios que ha llegado a este lugar en este día también. Pues yo no sé cuán malo seas tú, o qué cosas malas hayas hecho tú, que quizás nadie conoce, solo las conoces tú y la persona que lo sufrió. O quizás la persona ni cuenta se dio que le robaste. O quizás la persona ni cuenta se ha dado que lo has lastimado, que lo has dañado. Pero tú sabes lo malo que has hecho. Yo quiero decirte esta mañana que hay alguien más que lo conoce, esa maldad que tú has hecho, y es Dios. Pero hoy Dios no te viene a juzgar. Hoy te viene a decir que hay esperanza de perdón. Hay misericordia para tu vida. Lo único que hay que hacer es lo que hicieron los ninivitas. Se arrepintieron de su pecado. Y cuando alguien se arrepiente de su pecado, el Señor no procura tu mal. Él desea hacerte el bien. Quiere hacerte de ti una vida próspera. Es como aquel mensaje que el apóstol Juan le da a uno de sus discípulos en su tercera carta, a Gallo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él no viene a señalarte que has hecho tal o cual cosa. Él viene a extender su mano de misericordia para decirte, hijo, estabas lejos. Hoy es el momento que vuelvas a la casa del Padre. O quizás algún amigo que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Hoy puede sentir esa experiencia única de que es tener el Espíritu Santo en su vida. Pero eso lo podemos obtener solamente a través del arrepentimiento.
de reconocer que somos malos y que no merecemos nada de Dios. Puedes decir al Señor: Señor, he pecado contra ti. Entonces aquellos hombres, aquellos habitantes de Nínive encontraron esperanza. Encontraron la oportunidad de continuar sus vidas. No sabemos cuántos más años o días se les prolongó la vida. Pero ¿qué sería de nosotros si nos dicen: mire, le quedan solo 2 meses de vida? Y usted empieza a orar como loco, ¿sí? Como nunca ha orado en su vida. Y pasan los 2 meses, llegan 6 meses, llega 1 año, llegan 2, llegan 5. Porque la misericordia del Señor se extiende sobre nosotros, ¿sí? Pero para eso debemos de tener un corazón contrito y humillado delante de Él. Cerremos nuestros ojos. Los ninivitas atendieron positivamente el mensaje de Dios, aunque sí el mensaje era un mensaje breve, pero era un mensaje directo. Un mensaje que confrontaba la condición de vida que ellos tenían. Quizás nunca habían escuchado de Dios. Eran personas idólatras, malvadas, perversas. Y uno podría decir: yo nunca he hecho lo malo. Yo a nadie le he hecho mal en mi vida. Puedes considerarte una persona buena, quizás. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas ese paso de poderle rendir tu vida al Señor. Los ninivitas lo hicieron y fueron perdonados por el Señor. Gozaron de la misericordia del Señor. Tú, ¿cuántas veces has escuchado el mensaje del Señor? 1, 2, 10, 20. Infinidad de ocasiones has escuchado el mensaje de Dios y has rehusado abrir tu corazón. Y quizás has sentido el toque de Dios en tu corazón, pero has dicho: lo haré el próximo fin de semana. Lo haré en la próxima ocasión. No es mi momento porque soy muy joven y necesito disfrutar la vida. Pero yo quiero decirte que es mejor entregarle tu vida a temprana edad al Señor. Por eso quiero hacer una invitación en esta hora. Si hay alguna persona que nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón y hoy quiere hacerlo, levante su mano. Vamos a orar por usted. Algún amigo, alguna amiga que se ha convertido solamente en simpatizante de la iglesia, pero nunca recibió a Jesús. No sabemos cuánto tiempo nos resta de existencia sobre esta tierra, pero de algo podemos estar seguros, y es que teniendo a Cristo en nuestro corazón, estaremos en paz, confiados. Tendremos esa esperanza de la salvación. Pero para ello necesitas dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, que es abrir tu corazón y recibirlo como tu único y suficiente Salvador. ¿Hay alguien en medio nuestro que quiera hacer? Puede levantar su mano o ponerse de pie. Venga, es la oportunidad de Dios para usted. Es el día de Dios para tu vida. También quiero aprovechar la oportunidad, si hay algún hermano, alguna hermana que después de haber gozado del favor de Dios se alejó de su gracia y en esta hora quiere reconciliarse, puede hacerlo también. Le invito a ponerse de pie, o ahí donde se encuentra sentado, a levantar su mano en señal de que se reconcilia con el Señor en esta hora.
Dios de misericordia. ¿Hay alguien más? Ya hay una persona que levantó su mano. ¿Hay alguien más? Una persona más que hoy decide entregarle su vida al Señor, que hoy quiere poner a cuenta su vida al Señor. No se resista. El Señor está tocando su corazón. Mientras cantamos esta alabanza, yo quiero seguirle invitando. Quiero seguirle motivando. ¿Hay alguien en medio nuestro que quiera recibir al Señor? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse? La misericordia de Dios está cayendo en este lugar. Quiero invitar a toda la iglesia a ponerse de pie. Y a los hermanos, a las hermanas a interceder para que el Señor toque el corazón, para que el Señor liberte al cautivo, para que el Señor rompa las cadenas. ¿Alguien más? Joven, jovencita, es Dios quien está llamándote. Hermano, hermana,